dinámica del presupuesto. Desarrollaremos lo referido a la preparación del presupuesto, sus etapas legislativas, como ya lo hemos referido en sesiones anteriores. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya conocen. Vamos a hablar sobre la Comisión de Asuntos de Hacienda, el plenario y el papel del presidente de la República ante la aprobación o no del presupuesto general de la República. Podemos referir, tal como hemos relacionado, que el presupuesto general de la República es un medio para proveer y decidir la producción de bienes y servicios que se van a realizar en un periodo determinado bajo la responsabilidad de cada organismo del gobierno central y del ámbito descentralizado del sector público. En cuanto a las etapas de formulación, una parte del resumen es aquella que se realiza o se efectúa en el periodo del 17 de septiembre al 10 de octubre de cada año. Durante esta etapa se analiza, se discute y se aprueba el nivel de Poder Ejecutivo y de la Asamblea Nacional la parte del marco jurídico y la metodología. En cuanto a la formulación, está basada en la Constitución Política, en su artículo 51, capítulo 3, en sus artículos 13 al 23 de la ley número 290 y el manual de formulación del presupuesto. En la etapa de discusión, esta abarca el periodo que va del 10 de octubre al 15 de octubre de cada año. La realización de esta etapa se logra en una sola fecha o periodo que va del 20 de agosto al 17 de septiembre de cada año. En esta etapa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público elabora una primera versión del presupuesto general de la República, analizando los proyectos presentados por cada órgano estatal. Una vez analizado por Hacienda y Crédito Público, elabora una segunda versión del presupuesto global y terminada la revisión y corregido, se remite para sus consideraciones al Gabinete Económico y a la Presidencia de la República. La etapa de aprobación, que se da en el periodo del 16 de octubre al 31 de diciembre de cada año, la aprobación del presupuesto general de la República es la facultad de la Asamblea Nacional, es el único órgano competente, el único poder del Estado que tiene esa competencia, y la ulterior promulgación y publicación de la ley anual respectiva. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo también aprobarlo por la Presidencia de la República, quien la sanciona y promulga para hacerla efectiva. En cuanto a la parte del régimen financiero, es un medio para prever y decidir la productividad de bienes y servicios que se van a realizar en un periodo determinado bajo la responsabilidad de cada organismo del gobierno central en el ámbito descentralizado del sector público. Asimismo, prevé la captación y la asignación de los recursos que sea producción exigible. Este carácter práctico del presupuesto implica que debe de concebirse como un sistema que se materializa en etapas durante un periodo multianual. También se refiere a los mecanismos económicos y jurídicos a través de los cuales el Estado financia sus actividades administrativas. Ejemplo, el Estado tiene que desarrollar proyectos de carácter social y programas de servicio público en donde juega el papel de administrador financiero del Estado. En cuanto a la parte del presupuesto nacional, es la expresión formal del conjunto de pactos que rige una operación socioeconómica del Estado. El presupuesto constituye a la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, que son gastos que como máximo pueden reconocer, y los derechos, que son los ingresos que prevén liquidar durante el correspondiente ejercicio anual. La aprobación de los presupuestos contribuye en una de las atribuciones básicas del Congreso o Parlamento, en este caso del Poder Legislativo de un país, es decir, todos los funcionarios públicos incorporados a las asambleas que toman la decisión al presentar una solicitud que afecta al estado financiero del mismo estado, y que deben de analizar efectivamente las proyecciones y propuestas presentadas por cada una de las instituciones. En cuanto al origen de los recursos, podemos referir que pueden derivarse de dos fuentes, de la
fuente patrimonial y la fuente de derecho público, que ya hemos referido también en sesiones anteriores. El origen mismo de los recursos del Estado se obtienen a través de recaudación de impuestos de forma directa e indirecta, las donaciones, los préstamos que se piden a otros países y a instituciones financieras internacionales que producen o dan origen a la deuda externa y a la deuda a través de la entrega de los bonos del gobierno e instituciones nacionales. Las fuentes que regulan el financiamiento del Estado, como ya hemos referido, es el Presupuesto General de la República y el Plan de Arbitrio Municipal. Podemos referir que este es un medio de prever y decidir la producción de bienes y servicios que se van a realizar en un periodo determinado bajo la responsabilidad de cada organismo de gobierno central. Asimismo, podemos hacer referencia a aquellos puntos característicos que debemos de tomar en cuenta para poder hacer posible estas fuentes de origen de estos recursos, el cual es indispensable que cada Estado logre captar para poder solventar todas las necesidades y poder ejercer y cumplir las funciones que la misma Constitución Política le designa. Para ello es importante tomar en cuenta esta característica que todo régimen financiero debe de tener, al menos 3 elementos fundamentales, que es la institución que realiza su actividad, los medios de pago que estas instituciones transfieren, los mercados en donde se realizan estas transacciones. El régimen financiero se caracteriza por ser transmisor de depósitos de las unidades con superávit a las unidades con déficit. En todo régimen financiero se produce un elemento de riesgo tanto para los inversores como para los que aceptan las inversiones. En todo régimen financiero está presente la rentabilidad como parte de un ingreso que deben de tomar en cuenta todo organismo que pueda comenzar a comercializar en el territorio nacional, sea este de índole nacional como internacional, debe de efectivamente tomar en cuenta estas características como parte también de los tipos de ingresos que es importante hacer referencia. Y cuando hablamos de tipos de ingresos, son aquellos recursos que se capta el sector público para realizar sus actividades desde un punto de vista cuantitativo. Los impuestos constituyen el principal componente de los ingresos de Estado por ser meramente públicos. En los ingresos del Estado podemos encontrar los ingresos públicos, que es el ingreso proporcional del cobro a la población por el impuesto generado por los mismos, los ingresos extraordinarios, que son aquellos que provienen de acontecimientos especiales, por ejemplo, un negocio inesperado de parte de una persona o una emisión de bonos por parte del gobierno. Los ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y constitucionaria. Los ingresos empresariales, cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en varios tipos. Pueden ser, por ejemplo, los ingresos marginales, que son los generados por el aumento de la producción en una unidad comercial, los ingresos medios, que son los ingresos que se obtienen en promedio por cada unidad de producción vendida, que de igual manera llega a dar al financiamiento del Estado, y entre otros que podemos hacer referencia. Las tasas por servicio es un tributo cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren, afectan o benefician de modo particular o obligatorio al Estado. Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. Esto es importante tenerlo en consideración. En cuanto a la parte que refiere a los sectores presupuestarios, podemos referir en cuanto a la estructura institucional del sector público. Podemos referir, por ejemplo, el presupuesto del sector público, que ahí tenemos lo que es el presupuesto general de la República, el presupuesto de los órganos y entidades descentralizadas por funciones, empresas del Estado u otros órganos autónomos del Estado dependientes del presupuesto general de la República. Para ello, la parte de la estructura que debemos de tomar en cuenta
institucional del sector público, que es el presupuesto general, tenemos lo que es la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, como instituciones o poderes involucrados durante este proceso. Y que son parte de las instituciones del sector público. Tenemos la Contraloría General de la República, la presidencia y vicepresidencia, los ministerios de gobierno, los ministerios de relaciones exteriores, los ministerios de defensa, los de Hacienda y crédito público, los de fomento, industria y comercio, entre otros que podemos hacer referencia, que son importantes como parte de la estructura. Ahí sí mismo podemos referir lo que son los presupuestos de los órganos de entidades descentralizadas territoriales, que aunque su estructura sea independiente, pero su funcionamiento está supeditada al Poder Ejecutivo. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a las sociedades comerciales con participación accionarias mayoritarias del Estado, como instituciones financieras del mismo u otros órganos autónomos del Estado dependiente del presupuesto general. Aquí podemos hacer referencia a las entidades descentralizadas por funciones, las entidades descentralizadas territorialmente, las empresas del Estado que son sociedades comerciales que tienen esta participación, u otros órganos autónomos del Estado que dependen igual del presupuesto para sus operaciones. Asimismo, podemos referir también como parte de la misma estructura lo que son las entidades descentralizadas territoriales que vienen a entrar las partes de los gobiernos municipales, los gobiernos de regiones autónomas, el Atlántico Norte y Sur, los gobiernos regionales autónomos del Consejo Regional, de tanto del Atlántico Norte como Sur, de las empresas, como hicimos referencia en la presentación anterior. Aquí podemos mencionar lo que es la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado, la empresa nicaragüense de electricidad, la empresa portuaria nacional, la empresa de correos de Nicaragua, la empresa de transmisión eléctrica, la empresa administradora de aeropuertos internacionales, la empresa nacional de alimentos básicos, Lotería Nacional, empresas nicaragüenses de importación y las empresas nicaragüenses de petróleo. Vemos aquí también referir las instituciones financieras del Estado, que es el Banco Central de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Seguro y Reaseguro, Financiera Nicaragüense de Inversiones y Fondo de Crédito Rural. Otros órganos autónomos del Estado, tenemos ministerios públicos, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En cuanto a la parte de los ingresos provenientes de operaciones de créditos y donaciones, podemos referir en este particular a las operaciones de créditos y donaciones internacionales que se rigen por lo establecido en los respectivos convenios o contratos internacionales debidamente aprobados por la Asamblea Nacional, los cuales deben de reflejar en la Ley Anual del Presupuesto General de la República. Si con posterioridad a la presentación del proyecto de la Ley Anual de Presupuesto General de la República se formalizara algún tipo de convenio dentro del mismo, efectivamente debe de hacerse y a través de las operaciones de donación u otras de créditos internacionales debidamente aprobadas por la Asamblea, tienen que pasar por ese proceso y que por tal razón no figuren dentro del ejercicio presupuestario vigente porque se dieron posterior a la aprobación del mismo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe de preparar una modificación a la Ley Anual del Presupuesto General de la República para poder incorporar dicho ingreso y quede autorizado el gasto, utilizando el mecanismo de modificación establecido en el artículo 51 de la Ley 550. Asimismo, podemos hacer referencia aquí como una parte del resumen de lo que hemos hablado, la parte etimológico del significado de la palabra presupuesto, que se compone de pre, que antes de, supuesto hecho, y hecho antes de, que es una estimación formal de los ingresos y egresos que
habrán de producirse durante un periodo dado, frecuentemente un año, tanto para un negocio en particular como para el gobierno. El presupuesto se diferencia de los balances en que no reflejan las transacciones realizadas, sino lo que se supone ocurrirán a futuro. Asimismo, es un estado financiero cuantitativo preparado con anterioridad a un periodo de tiempo definido de la política a seguir durante tal periodo con el propósito de lograr el objetivo dado. Esos son parte de las definiciones que los doctrinarios han hecho en cuanto a la palabra presupuesto. Dentro de los tipos de presupuesto podemos referir nuevamente a la parte del presupuesto general de la República que todos conocemos y del que estamos hablando, el presupuesto de los órganos y entidades descentralizadas por funciones, el presupuesto de las entidades descentralizadas territoriales, los presupuestos de las empresas del Estado, los presupuestos de las instituciones financieras del Estado, presupuestos de órganos autónomos del Estado dependientes del presupuesto general de la República y también lo que es el presupuesto consolidado del sector público. Asimismo, podemos referir que según la ley 662, ley de transparencia para las entidades y empresas del Estado de Nicaragua, en su artículo 3, refieren que la ley anual del presupuesto general de la República deberá contener, entre otros, los presupuestos de los autónomos descentralizados y de las empresas del Estado para efectos informativos y de seguimiento a la ejecución presupuestaria. El artículo 4, que refiere a las donaciones no previstas en el presupuesto general de la República, que es el que referimos en la diapositiva anterior, las donaciones bajo cualquier modalidad cuyos montos no se hayan previsto en el presupuesto general de la República correspondiente, que sean recibidas en casos de desastres naturales o epidemias, tanto a nivel nacional como regional, deben de ser incorporadas al presupuesto general de la República mediante crédito presupuestarios adicional con el objetivo de garantizar la ejecución transparente y efectiva de estos recursos, lo que también estarán sujetos a todas las normas legales y administrativas vigentes relativas al seguimiento y control presupuestario. En cuanto al presupuesto de ingreso, podemos definirlo, es en el que se disponen de los recursos reales necesarios para desarrollar las actividades programadas por el sector público, atender las obligaciones de pago de la deuda pública o efectuar transferencias que requieren otro ámbito o niveles de gobierno y del sector privado. Las fuentes de captación del ingreso pueden ser los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, las rentas con destino específico, los ingresos propios y de gestión del patrimonio, los ingresos financieros, los ingresos de privatización, las transferencias y los préstamos y donaciones. En cuanto al balance del presupuesto, dentro de la estructura del balance del presupuesto general de la República está conformada por tres partes: los ingresos, los gastos y los déficits o superávit. El balance del presupuesto tiene entre sus objetivos mostrar los ingresos y egresos en un solo plano, pero sobre todo mostrar el déficit y la forma en que se financia. Sirve para conocer la composición del gasto con respecto a los ingresos y viceversa. Asimismo, sirve para conocer la composición del financiamiento del déficit con respecto a los ingresos. ¿Y qué es el déficit? Pues el déficit es la falta de ingresos o exceso de gastos en el presupuesto general de la República. En cuanto al marco legal, podemos referir que la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, Ley 550 en su artículo 46, refiere la programación de la ejecución presupuestaria de los órganos y entidades que reciben partidas o transferencias del presupuesto general de la República. Los órganos y entidades que reciben partidas o transferencias del presupuesto general de la República deben de presentar ante la Dirección General Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y registrarse en el sistema general financiero la programación de la ejecución mensual de su presupuesto anual financiero y físico. Dicha información deberá precisar las distintas fuentes de ingresos programadas, lo mismo que la totalidad de los egresos, así como el detalle de metas a ejecutarse. Aquí mismo tenemos de manera muy sencilla todas las etapas
que tiene que pasar la aprobación del presupuesto. Aquí podemos hacer referencia desde el momento que se hace la formulación y elaboración, la aprobación y publicación del mismo, posterior ejecución, el seguimiento, que es el control o supervisión, las evaluaciones como resultado del mismo y las liquidaciones. En cuanto a los procesos, podemos referir del presupuesto. Aquí hace referencia a las etapas que anteriormente señalamos ya de forma muy definida. La parte de la elaboración explica que el objetivo de la ley anual del presupuesto general de la República es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración. Las fechas que ya vimos en presentaciones anteriores, que va del 1 de abril al 14 de octubre, los organismos involucrados en esta fase es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entes del sector público sujetos a presupuestación. En la segunda fase, que es la aprobación y publicación, se efectúa a nivel de la Asamblea Nacional y del Presidente de la República, ya que es a la Asamblea a quienes le corresponde aprobarlo, y a continuación, ya una vez aprobado, corresponde al Presidente su promulgación y publicación en la Gaceta Diario Oficial. Esto se hace en el periodo del 15 al 31 de diciembre. Los órganos involucrados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Presidencia, Asamblea Nacional y Sociedad Civil, que es la que tiene conocimiento de la misma una vez que es publicada. La ejecución se efectúa las actividades presupuestarias en la fase de formulación esta está compuesta por tres momentos, que es la planificación de la ejecución presupuestaria, las modificaciones presupuestarias y el cierre de las juntas presupuestarias. Esta se hace del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Los órganos involucrados: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los entes del sector público sujetos a presupuesto. En cuanto al control, se realiza a lo largo de la ejecución presupuestaria y su objetivo es asegurar y verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Se hace en las fechas del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Órganos involucrados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entes del sector público sujetos a presupuesto. La evaluación es una continua proceso que se tiene que estar dando y se inicia en el momento mismo de su ejecución. Está normada por la ley 550 y también es la norma de procedimiento de ejecución y control presupuestario. Esto se hace en el periodo del 1 de enero al 30 de marzo de cada año. Los órganos involucrados son Ministerio de Hacienda y Crédito Público y entes del sector público sujetos a presupuestación. La liquidación está normada por la ley 550 y también por las normas y procedimientos de ejecución y control presupuestario. En este último se establece que, finalizado el ejercicio presupuestario, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe elaborar un informe de liquidación del presupuesto general de la República en los subsiguientes 90 días de su expiración. Esto se debe hacer en el periodo del 1 de abril a mayo de cada año. Los órganos involucrados: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asamblea Nacional. En cuanto a las etapas del presupuesto, también hemos referido en otras sesiones, hace referencia a las etapas de formación, a las etapas de aprobación que ya ampliamente hemos abordado. No es necesario que volvamos a hacer referencia, pero sí es importante nada más recalcar en esta etapa de formulación que debe de hacerse efectivamente en los periodos que hemos referido de junio, julio y agosto, y esta forma una comisión institucional de revisión y actualización de las estructuras programáticas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público remite los techos de gasto a las instituciones públicas, quienes deben ellos de formular el anteproyecto del marco presupuestario de mediano plazo que se aplicará para su institución. En septiembre, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consolida el presupuesto y lo presenta al Presidente de la República y a su equipo económico. En la etapa de aprobación, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional debe de incluirlo en la agenda y en orden del día para la siguiente sesión plenaria, en la que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará la exposición del proyecto de presupuesto y responderá a preguntas de los diputados y diputadas, pasando después del proyecto de presupuesto a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto para el proceso de consulta y dictamen.
En la etapa de ejecución y control consiste en la aplicación de las normas de procedimientos de la Ley Anual del Presupuesto y tiene una duración de 1 año. En esta etapa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como órgano rector de las finanzas públicas, y la Asamblea Nacional realizarán acciones de control y seguimiento sobre la ejecución física y financiera de los presupuestos en las instituciones públicas, mientras que la Contraloría General de la República audita la gestión del presupuesto en los periodos ya concluidos. En la última fase que tenemos, que es la parte de la auditoría y evaluación, esta es dirigida por la Contraloría General de la República, que tiene entre sus atribuciones el control sucesivo sobre la gestión del presupuesto general de la República, así como el control, examen y evaluación de la gestión administrativa y financiera de los entes públicos. Los subvencionados por el Estado y las empresas públicas o privadas con participación de capital público, según el artículo 155 constitucional numeral 2 y 3. En efecto, de acuerdo a sus facultades, la Contraloría tiene que examinar, evaluar y recomendar las técnicas y procedimientos de control internos incorporados en los sistemas operativos, administrativos, de información, de tesorería, presupuesto, crédito público, compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. En el artículo 42 de la Ley 681, numeral 8, la Contraloría publica sus informes sobre la implementación del presupuesto 1 o 2 años después de transcurrido el ejercicio presupuestario. En cuanto al flujo de aprobación, ya lo hemos referido innumerables veces en cuanto al proceso que inicia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que elabora el proyecto de presupuesto, lo pasa a la presidencia y que pues, efectivamente se da todo el proceso de control y ejecución, seguimiento y ejecución del mismo. En cuanto a la parte de la Comisión de Asuntos de Hacienda, es importante hacer referencia a la parte de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Nicaragua. Esta dirección, como parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administra el SINFA, que es el Sistema Integrado de Gestión Administrativa, Financiera y de Auditoría, que tiene por función dar seguimiento a la ejecución del presupuesto general de la República. Dentro de las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público están administrar las finanzas públicas, dirigir las acciones de planificación, suscripción por delegación del presidente de la República, administración, seguimiento, control y evaluación del impacto de la deuda pública interna y externa del gobierno central y descentralizado, organizar y supervisar las transferencias, los desembolsos de recursos financieros corrientes y de capital y supervisar la ejecución del presupuesto general de la República, todo ello conforme a la ley de régimen presupuestario. El plenario, papel del presidente de la República, el veto presidencial. El presidente de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que lo haya recibido un proyecto de ley vetado total o parcialmente por el presidente de la República. Deberá regresar a la Asamblea Nacional por la vía de la Secretaría, con excepción de los motivos del veto. Deben de efectivamente expresar los motivos del por qué se está vetando. Si es parcial, el veto deberá contener expresión de motivos de cada uno de los artículos vetados para fines de procesos de formación de la ley. El veto se considera una nueva iniciativa, incluyendo la ley de presupuesto anual. La Comisión, en su informe de consulta y dictamen, recomendará el rechazo, reforma o aceptación del veto total. En el paso del veto parcial, la Comisión deberá dictaminar sobre cada uno de los artículos vetados, recomendando el rechazo o aceptación de cada uno. El plenario de la Asamblea Nacional podrá rechazar el veto total con un número de votos que exceda la mitad del total de diputados, en cuyo caso el presidente de la Asamblea Nacional mandará publicar la ley ratificada. La Asamblea Nacional, con un número de votos que exceda la mitad de sus miembros, podrá rechazar el voto de cada artículo. Si el plenario acepta el veto a todos los artículos, se elaborarán los autógrafos con la nueva redacción en que se enviará al presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación. Si el plenario no acepta la totalidad del veto parcial, el presidente de la Asamblea Nacional mandará a publicar la ley.